El Cono Sur cambió. De gobiernos populistas con marketing de izquierda a políticos orientados al libre mercado, que no sienten que capitalismo sea una mala palabra. El triunfo en primera vuelta de Jair Bolsonaro pone punto final a la hegemonía del PT de Lula y Rousseff y abre un futuro diferente. Bolsonaro prometió su triunfo en la segunda vuelta, que será el 28 de octubre, y cuestionó el uso del voto electrónico, alegando que los problemas que se presentaron a lo largo de la jornada electoral perjudicaron su candidatura. El candidato de la derecha, sin embargo, sumó más del 46% de los votos y disputará la segunda ronda electoral ante el izquierdista Fernando Haddad, que llegó al 29%. Matematicamente, como disse, temos segundo turno. Não há como ainda proclamarmos resultado. Según los especialistas, la diferencia es casi irreversible. A Bolsonaro no lo espera un lecho de rosas. Brasil vivió una caída sin precedentes en los últimos años. Más de 63.000 personas murieron de forma violenta en 2017, un incremento del 2,9% en relación al año anterior. La economía brasileña se contrajo con un 7% entre 2015 y 2016 y recién este año salió de la recesión con un crecimiento del 1%, aún insuficiente para impulsar la recuperación económica. Decenas de políticos están acusados de haber aceptado durante años sobornos de empresarios interesados en firmar contratos con la petrolera estatal Petrobras en el marco de la operación Lava Jato, dada a conocer en marzo de 2014. El gasto de los sobornos se compensaba con el encarecimiento de las obras y servicios a expensas de las arcas públicas. La cifra de sobornos bajo investigación asciende a casi 1.600 millones de dólares. Las autoridades intentan asimismo recuperar unos 3.000 millones para el tesoro público. Una realidad preocupante que el polémico Bolsonaro promete cambiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Bueno, Bolsonaro sigue siendo el tema en nuestra región. Solo en nuestra región, no. También en el mundo, porque políticos fuera del sistema han aparecido en distintos lugares, en la vieja Europa y también desde los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora en Brasil. De hecho, a Bolsonaro se lo denomina el Donald Trump sudamericano o el Donald Trump brasileño. En las elecciones sacó más de 55 millones de votos contra 30 y pico que tuvo Fernando Haddad. Casi lo duplica y la izquierda fue aplastada. Aparecía como un extremista, o por lo menos eso es lo que vendió, al igual que Trump. Y marcó la cancha, al igual que Trump. Y ahora está formando su nuevo gabinete. Y ya no está hablando tanto como lo hacía antes, in extremis o con postulados extremos, sino que se está acercando más a lo que se denomina el centro, porque ahora tiene que ganar otras voluntades. Y los otros partidos se van a tener que unir detrás de alguien no tan carismático como Fernando Haddad para tratar de arrebatarle en segunda vuelta la victoria que ya está degustando Bolsonaro y todos los que lo siguen a él. El mercado. Esa masa informe de algo que dice que tal sistema puede funcionar o no puede funcionar. Pero la bolsa está de parabienes. Y los cambios que propugna hacen que muchos estén de parabienes. Él dice que es liberal hacia afuera, pero conservador hacia adentro. Vamos a estar hablando con Enrique Romero, que hoy nos acompaña, de los aspectos políticos de esta decisión del pueblo brasileño. ¿Cómo jugaron los medios de comunicación, Enrique? ¿Cómo jugó la población? ¿Cómo jugó el hartazgo? ¿Y cómo jugó a favor de Bolsonaro la sordera de la casta política tradicional? Y si me permitís, y te dejo hablar después de esto, desde mi punto de vista, Bolsonaro no es la enfermedad, Bolsonaro es el síntoma. Todo tuyo, Enrique. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy placer. Bueno, la verdad, el rol que han jugado los medios en esta campaña anti-Bolsonaro, porque desde los medios lo único que se escuchaba
era la magnificación de todas las barbaridades que planteaba Bolsonaro. Lo acusaban de un discurso racista, de odio, misógino, en contra de las minorías. Un montón de sanbenitos le han colgado a Bolsonaro, pero toda esa campaña en contra de Bolsonaro era lo que no le gusta a la gente que habla frente a una cámara en los canales de televisión o frente a un micrófono en una radio, los que escriben en en los diarios. Pero al que va a votar a la urna, ese discurso se ve que le gustó mucho y mucho. Básicamente ganó gracias al apoyo que recibió de las iglesias evangelistas. Y este discurso que plantea Bolsonaro en las iglesias evangelistas hace muy buen eco, evidentemente. Pero independientemente de esto, porque siempre lo plantearon como el candidato antisistema, y yo te digo la verdad, de antisistema mucho no tiene, porque cuando los mercados celebran, como está sucediendo ahora que los mercados están celebrando, no estamos hablando de una figura casualmente Enrique, antisistema. vos mencionaste, perdón que te interrumpa, el tema de las iglesias evangélicas, y enseguida me acordé de una obra que se llama La ética protestante. Pues fíjate la postura que tienen los cristianos protestantes con respecto a los cristianos católicos. Los cristianos católicos dicen la opción por los pobres. Los protestantes dicen, si eres pobre es porque Dios te ha abandonado. Sí, hay algo de eso. Pero bueno, a Bolsonaro no sé si Dios Él dejó de ser católico, se pasó a evangelista. Claro. No sé si Dios lo acompañará o no a Bolsonaro, pero los mercados sí lo acompañan. Es otra clase de dioses. Es otro dios. Moloch, el dios dinero. Es otro dios. Sí. Exactamente. El mismo billete del dólar dice, "In God we trust". Pero la figura central acá es quien ya ha presentado como su futuro ministro de Economía, Pablo Ya está armando Guedes, su gabinete. que ya está armando su gabinete, pero empiezan a salir a la luz los cadáveres en el ropero de Pablo Guedes, que no salieron hasta ahora. No me digas pero que también es corrupto. Y mira, hay fiscales federales que en este mismo instante lo están investigando por sospecha de fraude en el negocio con los fondos de pensiones estatales. Este procedimiento se inició el 2 de octubre, pero recién sale a la luz mediática ahora, y el Ministerio Público Federal indica que hay evidencia en Guedes de asociación con los directores y gestores de fondos de pensiones vinculados con el PT y el MDB, con el propósito de cometer crímenes de mala administración y emisión y negociación de títulos sin garantías. Todo esto con los fondos de pensión. ¿Te suena este tipo de negociados? Bueno, se estaba diciendo que estaba por privatizar aquellas empresas que no fueran rentables para el Estado, pero sí guardando las rentables. Yo eso también lo he escuchado en alguna ocasión de europeos. A Dromi diciendo, no, sí. Todo lo que deba ser estatal será privatizado. Sí, claro. Pero yo hace muchos años le había escuchado a algunos políticos europeos con los que en esa época me codeaba, que me decían, bueno, nosotros no vamos a estar privatizando aquellas empresas que sean rentables, privatizaremos aquellas que no sean rentables. El problema es qué privado te va a ir hacia una empresa que no sea rentable, porque, bueno, hay que tener un capital de riesgo e invertir, y ganar o perder. No sí, todos están para jugar de esa manera. Es así, esas son las reglas del capitalismo, pero muchas veces en lo que es servicios públicos las reglas del capitalismo Enrique, no deberían. Pero Enrique, vos sabés que hay que privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, claro, ¿no era algo así? Esas son las premisas del capitalismo. Del mal capitalismo también, del salvaje. Claro. Pero bueno, Paulo Guedes es un Chicago Boy, viene de la escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, pero del peor momento de la Universidad de Chicago. El apogeo, 1977, de ese año su máster. Probablemente hasta haya sido compañerito de clase en el aula. Y en de muchos ministros que tuvimos. De Martínez de Oz, probablemente lo haya sido. Pero no solo eso, desde la Universidad de Chicago fue catapultado a la Chile de Pinochet. Era un asesor de Pinochet, este señor Paulo Guedes. La cuestión es que ya va anunciando quiénes son sus futuros colaboradores. Va a armar esta ya está actuando como presidente electo, ¿eh? Claro. Pero bueno, mirá a quienes ya va nombrando Paulo Guedes como sus colaboradores. Alexandre
Betamio es el CEO del Bank of America, la sucursal brasileña, ¿no? Roberto de Oliveira Campos Neto, que es un ejecutivo del Santander. Joao Cox, que es el presidente del directorio de TIM, que es la empresa de comunicaciones. Sergio Heraldo Salles Pinto, de Bonzano Inversiones, que es un colaborador íntimo de Paulo Guedes. María Silvia Bastos Márquez, presidenta ejecutiva de Goldman Sachs en Brasil. ¿Y acá son siempre los mismos nombres? Porque siempre que se forman gabinetes económicos de gobiernos que se plantean como antisistema, Goldman Sachs aparece en todas. A la administración de Obama en el área económica eran todos Goldman Sachs. Donald Trump no iba a dejar a los muchachos de Goldman Sachs afuera. Entonces, ¿dónde queda la libertad de la ciudadanía en la democracia para elegir? Qué buena pregunta. Sí, te lo planteo de esta manera. Enrique, nuestro voto, el tuyo y el mío, ¿cambia algo? Yo creo que no. En esta perinola del juego, del misterio de la urna electoral, siempre sale toma todo cuando tiran ellos. Cuando tiramos nosotros siempre sale todos ponen. Piñera está de visita oficial en España y dijo que no lo conocía Bolsonaro, pero que aparentemente en economía está yendo para el lado correcto. Bueno, Piñera, que viene siguiendo en Chile es un caso la distinto, misma línea que instauró la dictadura de Pinochet, que volvemos a este tema, la escuela de Chicago, el monetarismo de Milton Friedman. ¿Qué otra cosa puede decir? El CEO de una de las principales, el ex CEO de una de las principales aerolíneas de nuestra región. ¿Qué otra cosa puede decir? Ahora, el tema económico, vos sabés que nos golpea a nosotros, obviamente. La otra vez estábamos hablando sobre el tema Mercosur. Vos sabés que yo creo que el Mercosur está muerto hace muchos años, que no tenemos una capacidad de unidad en la América hispánica, que venimos dando tumbos desde hace muchos años, por lo menos 2 siglos, desde la etapa de la independencia. ¿Cómo crees que puede resultar? Porque esto es igual, es fantasciencia, por ahí puede ser considerado poco serio hablar de algo que puede no suceder, de alguien que puede, por ahí, no ser electo, aunque está actuando como presidente electo. Sí. Él va a decir, como dijo Donald Trump, United States first, o va a decir Brasil primero y Brasil pro French. Para French y Brasil. Pro French, ¿no? Brasil. La verdad que no lo sé, la pregunta que quedaría flotando en el aire en base a esto que vos ¿Qué harías vos si fueras Bolsonaro? ¿Qué haría yo si fuera Mejor Bolsonaro? Eso, ¿no? Buscaría la manera de conciliar el nacionalismo desde el discurso con la realidad. Y la verdad es que en un nacionalismo puro que prime el bien común de los habitantes de una nación, no hay lugar para Chicago Boys, no hay lugar para Goldman Sachs, no hay lugar para Banks of America. Es así de simple. Cada vez que entran estos señores en los gobiernos de los países que estamos en esta región, ya conocemos los resultados, los estamos viviendo hoy acá mismo. Lo vamos a saber lo vamos a saber dentro de, no sé, unas semanitas más. Ha habido muchos cambios en la postura de Bolsonaro, antes admirador de Hugo Chávez, de Alberto Fujimori y de Lula da Silva. Las cosas van cambiando, obviamente. Decía que él no era anticomunista, porque hoy los comunistas beben whisky y viven en buenos lugares, también como los otros. El hecho es que están saliendo algunos videos antiguos y Bolsonaro seguramente ganará, no porque Haddad sea mejor, sino si abre la boca menos. Por lo tanto, se está acercando al centro y está tratando de dar o formar un gabinete que sea atractivo para todos. Eso lo vamos a saber en las próximas semanas. Ahora, otro tema, y que está relacionado también con nuestra América, por eso yo hablaba de tantos siglos desunidos, es el tema que nosotros comenzamos a tratar sobre la decisión de La Haya de no darle la salida a armar a Bolivia y la postura de Chile. También vamos a hablar, que nos acompaña Patricio Lons, que es historiador, vamos a tratar desde la actualidad de la realidad de Bolivia y de nuestra América con ciertos hechos históricos, porque la historia es la llave de la política y el que no entiende la historia no entiende cómo
puede vivirse en la actualidad y cómo puede ser nuestro futuro. Vos sabés, Enrique, que a Bolivia se le dijo no. Fue una artimaña también, se dice, del propio Evo Morales, para lograr una reelección que la Constitución le prohíbe. Ese afán de atornillarse en el poder después de haber hecho un buen gobierno, porque Evo Morales no ha hecho las cosas mal. Bolivia, por ejemplo, es el único país de la región que por 5º año consecutivo su balance final es de crecimiento. Exacto. Entonces, bueno, Evo, que tanto se lo critica, no tanto, algo ahora. bien habrá hecho. Sí, hecho. A ver, ¿sabes a lo que voy? Es que ha hecho las cosas bien. Tengo amigos viviendo en Bolivia que me han dicho, mira, Evo tiene un discurso antiimperialista, pero el dólar y el peso boliviano circulan libremente. Es decir, que la economía boliviana se maneja bien, por lo menos no hay tantas críticas. La inflación es anual, no es nuestro caso. Es decir, si en algún momento íbamos a ser como Venezuela, en algunos aspectos creo que la estamos alcanzando, más allá de todas las cifras que se tiran. Pero vos fijate cómo se insiste y se utiliza un hecho que de raigambre histórica, de algo que le pega por lo menos a esas pequeñas patrias de la gran patria hispánica que pudimos haber sido y no somos, por esas rencillas internas, y cómo se utiliza eso para poder perpetuarse en el poder y deslucir, ajar algo que ha sido buenos gobiernos. Le pasó a Lula. No sé si vos lo ves igual. Sí, así es. Le pasó a Lula. Bueno, los Kirchner también acá en la Argentina pretendieron atornillarse al poder, pero está claro que la democracia no funciona de esta manera. La democracia casualmente es que quien perdura en el tiempo es la institución, son las instituciones, son los caminos que se van marcando cuando se pretende atornillar a una persona al gobierno, y Cierto. Ahí es donde empiezan los problemas, y más que nada en nuestra cultura, ¿no? A eso, hablando de nuestra cultura, yo le quería preguntar a Patricio, ¿por qué se da toda esta desunión? Sobre todo en una fecha importante donde América surgió a la historia, guste o no, surgió a la historia. ¿Por qué nosotros, que podíamos haber sido una gran nación, terminamos combatiendo en rencillas y desunidos? Bueno, porque básicamente se abandonó la historia y la tradición. Es decir, los pueblos, antes que ser estados nacionales, son tradiciones. Porque si no, ¿qué es lo que te identifica a vos como argentino, como boliviano, como chileno, como peruano? Aquello que es elemento fundacional de tu identidad. Es decir, España, al traer el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa, conforma esa identidad. Si no, sos un nombre más, con una bandera más, como tienen tantos países. Pero, es decir, no existe la argentinidad, la chilenidad, la bolivianidad o la peruanidad como identidad profunda, sino que son la corporización en estados modernos de aquella tradición española. Si no se entiende eso, no se puede gobernar y desarrollar un país. Y el tema que detrás de todo eso y destruyendo eso y sabiendo que eso era fuerte, Inglaterra estuvo generando la guerra del Pacífico, también tuvo que ver entre la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, pero la guerra del Pacífico tuvo muchísima importancia, ¿no es cierto? Estaba el tema del guano, que además tenía aplicaciones incluso creo que para la pólvora. Sí, sí, igual que el salitre. Vos sabés que era la guerra del guano, la guerra del salitre, la guerra del Pacífico o la guerra de los 10 centavos. Así se la conoció. Y hay una película chilena que critica, ¿sabés, Patricio? El hecho de decir, nosotros nos estamos peleando entre nosotros y aquí los que van a ganar son los ingleses. Ah, sí, por supuesto. Además hay una escena donde un oficial chileno denuncia de eso y otro dice, bueno, tenés que obedecer igual porque sos un oficial del ejército chileno, que tenés que ser orgulloso. Y el mismo orgullo tenían bolivianos y peruanos, ¿cierto? Patricio, ¿por qué no nos unimos? Y ¿Por qué? ¿Por qué no se alguna como... vez estuvimos juntos? Vos fíjate, a ver si me seguís. Algunos te dicen que la patria es donde uno nace. Yo sostengo que la patria es el idioma que uno habla, porque es la identidad que vos tenés desde la cuna. Bueno, vos hablas español en cualquier lugar donde hayas nacido. Entonces el idioma es una marca al rojo vivo que tenés. Vos fíjate, yo lo he visto en muchos inmigrantes, Patricio, que han venido de Europa aquí. Es un ejemplo tonto, pero que vale. Están golpeando un clavo con un martillo. Cuando se golpean el dedo, aunque hayan estado acá 20 años, no dicen la palabrota en español.
lo dicen en su idioma nativo. Sí. Ahí te das cuenta que la patria es el idioma. Sí, y por otra parte, digamos, todos los sudamericanos que son hispanoamericanos, mal llamados latinoamericanos. Mal llamados latinoamericanos. La latinidad no existe. Cuando vienen acá, es decir, sí, la latinidad existe en cuanto si tomás el Imperio Romano. Si no, digamos, tomás digamos, la herencia romana de España y la religión católica como elemento constitutivo, ¿no es cierto? Pero tomás cualquier venezolano que está viendo acá y vos no notás mucha diferencia. De hecho, vos, por ejemplo, los bonaerenses y los porteños son mucho más parecidos a los montevideanos y los entrerrianos a la gente del norte de Uruguay que tal vez a un jujeño, ¿no es cierto? Claro. El jujeño es mucho más parecido a un boliviano. Y hay mendocinos que se parecen más tal vez a un chileno. Entonces, en realidad, pues decir, ¿por qué no nos podemos unir? Y bueno, porque tenemos el pecado original de habernos desunido. Es decir, si los pueblos de Hispanoamérica entendemos que éramos un solo país, de acá hasta California, y que lo desperdiciamos, que tenemos una moneda, un rey, un gobierno, todo en conjunto, si eso no lo podemos ver, tenemos un problema para entendernos, ¿cierto? Enrique, teniendo en cuenta lo que señaló Patricio, la situación de Bolivia y Chile y otros problemas de fronteras que en realidad, siendo todos el mismo país, son problemas internos, no son problemas entre naciones, porque somos todos la misma, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. ¿No le ves viso de solución? Evidentemente no, porque responde nuestra balcanización, como recién lo comentaba Patricio, ¿no? Nuestra balcanización responde a la geopolítica inglesa del siglo XVIII. Desde aquel momento viene la balcanización de toda nuestra región. Y siempre me llamó la atención, en el planeta no hay país, que me perdonen los hermanos chilenos por lo que voy a decir, pero en el planeta no hay país con geografía más ridícula que la geografía que tiene Chile. Y eso quiere decir claramente que Chile fue dibujado por alguien que no quería que el país que se terminara armando en el cono sur fuera un país bioceánico, que tuviera salida tanto al Pacífico como al Atlántico. Y ahí marcaron la línea divisoria. Pero donde cruzaron la línea, dejaron hermanos divididos de un lado y del otro, y eso es lo que deberíamos empezar a tomar conciencia para arreglarlo, ¿no? Porque no hay que ir a los tribunales en La Haya para que nos solucionen un problema que es parte de nuestra cultura. Pero los medios de comunicación, Manuel, sobre todo anglos, yo creo que hay, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero creo que hay un choque de culturas anglos contra hispánicos. ¿Lo hay o no? Vos fíjate, por ejemplo, existe algo que yo llamo cipallismo lingüístico. ¿Cómo está tu look? Sí. Ah, está muy cool. Hay que ayornarse. ¿No te cuesta decir cómo es tu apariencia? Qué bueno que está esto. Hay que actualizarse. Si el español le sobra. Sí. Palabras. Sí, bueno. Aparte tenés un problema de lavado, ¿me equivoco? En cantidad de habitantes que hablan el idioma español somos la segunda mayoría en el mundo. Los primeros son los chinos, los segundos no es el inglés el segundo idioma nativo del mundo, es el español. A ver, ¿y Patricio? Ya decía Jorge Abelardo Ramos que Inglaterra le hacía la guerra a España ya en la época de Felipe II, ¿no? Sí, claro. Y por un tema religioso, básicamente. Pues son dos concepciones espirituales distintas de la economía y de la política, ¿no? En el mundo español el ser humano importaba. En el mundo anglosajón no era así. Vos pensás que en el mundo español una mujer podía en el siglo XVI ser dueña de sus propiedades, comercializar libremente. En el mundo anglosajón, un inglés tuvo derecho hasta principios del siglo XX a vender a su esposa, por ejemplo. Fíjate la diferencia entre un mundo y otro. Por eso, en realidad, si no entendemos que debemos unificarnos para enfrentar los conflictos del siglo XXI, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los hispanoamericanos somos más o menos unos 400 millones de habitantes. El mundo chino son 1.500, ¿no es cierto? Y ahora tenemos una ventana de tiempo, como dijo muy bien un politólogo santafesino, Marcelo Gullo, donde él dice, tenemos una ventana de tiempo de 20 años que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Ahí se va a definir la potencia hegemónica del siglo XXI. Los chinos tienen mucha autodisciplina y los norteamericanos, bueno, ahora tienen un nacionalista que está viendo cómo pegarle la vuelta a toda esta situación.
Pero nosotros, estos 400 millones, tenemos que empezar a trabajar en conjunto y ver qué políticas en conjunto, qué moneda común podemos tener, qué fuerzas armadas en común podemos tener, porque si no, nos van a ir comiendo de a poco. Mira, yo siempre digo, yo creo que si vos tomás un siberiano, que conoce solo Siberia, lo tirás en Uruguay, ¿no? Y dice, qué lindo país, ¿qué idioma hablan? Español. Ah, es España, no, se llama Uruguay. Llega al Río de la Plata y ¿qué dice? ¿Hay otro país? ¿Hablan otro idioma? No, el mismo. Y llega a la cordillera de los Andes y dice, detrás hay otro país. Ahí sí cambia de región. No, ni de idioma. No, sigue siendo la misma. Y de acá hasta México. Yo creo que el siberiano va a mirar y decir, pero ustedes son oligofrénicos, ¿hay un problema? Porque no hay 20 Rusias, hay una. ¿Y cómo ustedes tienen 20 Españas? En el fondo que seríamos eso, ¿no es cierto? Como identidad última, ¿no? De origen. Entonces no entendería el por qué nosotros nos hemos balcanizado. Y además hay que ver muy bien la maniobra inglesa, porque nosotros teníamos la moneda más poderosa del mundo en su momento durante el imperio, que era el real de 8. Y bueno, fíjate que eso nosotros lo hemos perdido en beneficio del dólar, y ahora veremos si es el yuan o quién es el que se convierte en moneda mundial, ¿no? Patricio, fuiste muy claro, pero es un tema que da para largo y para pensar. Patricio Lons y Enrique Romero, muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido 26 Internacional. Espero que les haya ayudado a pensar. Nos encontramos próximamente.